preséntense ustedes, qué es el rol de cada uno, cuéntenme un poquito de eso. Cargate. Dale. Empiezo yo. Bueno, Bueno, yo soy Alejandro Hartman, soy director y un poco guionista y un poco productor, pero más que nada director. Eh, Hice muchas cosas a lo largo de mi vida, pero la versión más cortita es videoclips en los 90 de Ilia Kuriaki y todo eso, y después pasé un poco por todos lados, hasta que en 2020 estrené Carmel, quien mató a María Marta en Netflix, y después El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas también en Netflix y algunas otras cosas más. Así que ya hace unos años que me dedico a los documentales y un poco sin querer al género true crime. Este, Así que bueno, y ahora sin estamos querer presentando, queriendo. Claro. más o menos, ¿eh? Y ahora, y Dale. ahora, y ahora con Tati tuvimos la suerte, el honor y la fortuna de dirigir Nair, el secreto de un crimen. Y bueno, presentate, Tati. Bueno, yo al revés que Ale, soy una guionista, un poquito directora. No, sí, bueno, Un me montón. considero más guionista que directora, pero bueno, hacía muchos años que no tenía la experiencia de dirigir y bueno, y Ale me propuso encarar este proyecto juntos. Nosotros venimos de trabajar en El fotógrafo y el cartero. Yo fui guionista, bueno, y bueno, nada, la verdad que tenemos un vínculo que nos llevamos súper bien en lo personal y también en lo profesional. Entonces, para mí, nada, fue un desafío precioso. Yo estaba muy convencida de que este caso tenía que ser contado. Y bueno, nada, me entusiasmó un montón. Digo, era muy complejo, había muchos peros, se nos encendían muchas banderitas rojas antes de tomar la decisión, pero después, nada, una vez que nos metimos, no pudimos parar. Sí, es un proyecto que quienes nos lo propusieron lo tenían hace mucho, y de hecho sé que habían pasado varios directores y directoras y siempre había. Es una historia muy, muy compleja y rara, entonces, bueno, nunca se terminaba de armar. Y a mí cuando me lo propusieron también dudé un montón, y después en un momento me pareció que estaba bueno codirigirlo, y estaba bueno codirigirlo con una mujer. Me parecía re importante tener una mirada femenina que digo que por más deconstruido que yo pueda estar o buenas intenciones que pueda tener, hay muchas cosas que se me iban a escapar, porque me parecía que esta historia tenía todo un componente que necesitaba una perspectiva de género súper clara. eh, y bueno, y de hecho, digo, más allá de miles de cuestiones creativas y narrativas, que con Tati nos conocemos hace un montón y nos llevamos muy bien, hubo muchos momentos en los cuales había algo de la mirada de Tati en particular que era fundamental, y que probablemente lo hubiésemos chingado bastante fiero en más de una cosa, porque además teníamos equipo de editores varones también, entonces de repente terminábamos los tres varones como escuchando a Tati y diciendo, sí, tenés razón, perdón. Bueno, Tati, vos estuviste en La Caída también, ¿no? La película. Sí, bueno, también sí, yo Que estuve en La tiene también Caída, una yo vengo impronta. trabajando, sí, en La Caída, en Señorita 89, que fue una serie que acá no salió, pero estuvo en México dirigida por Lucía Puenzo, que también tiene mucho de una mirada de perspectiva de género, que tiene que ver con los concursos de belleza en México particularmente y todo lo que se esconde atrás de eso y que siempre fue muy callado y muy silenciado. Entonces, sí, vengo como teniendo algunas experiencias que tienen que ver, sí, con contar historias más de mujeres y con miradas más. No me considero una especialista en perspectiva de género, Mm, más allá de lo que pudimos en los últimos años todes aprender. Pero sí me parece que hay algo que es como dice Ale, ¿no? Como que tiene que ver más con como la intuición. Hay algo que de repente estábamos en la isla y era, no sé, una pavada, pero a mí había algo que no me resonaba y por ahí se los podía decir a los chicos y lo discutíamos un poco, digo, y eso es más, creo que sí, por ser mujer, digo. sí, obvio. No, pero está bueno que se dé Tan también ese debate, por más que capaz que terminen con buenísimo, la misma conclusión que empezaron, pero el permitirse debatir ya es un montón. buenísimo, sí, buenísimo, buenísimo. La verdad que sí, Sí. fue muy linda experiencia en ese sentido también.
Y Sí. bueno, ustedes reciben así como el proyecto ahí a medias, digamos, por lo que voy entendiendo. ¿Por dónde empezás? O sea, ¿qué haces a partir del momento en que lo recibís? Bueno, a ver, había algo muy, muy importante, que es que había alguna clase de contacto con Nair y había una aceptación por parte de Nair y en principio aparentemente por parte de la familia, de los papás, pero tampoco eso no era muy claro y de Mm, hecho hubo que pelearlo bastante después, lo cual era un poco y era un montón a la vez. Digo, obvio, hacer este proyecto con Nair era muy importante. A nosotros enseguida lo que nos pareció, y tiene que ver con nuestra mirada y la forma en que encaramos los proyectos, me parece que siempre, nos pareció que teníamos que salir corriendo a buscar el otro lado, que era muy importante entender quién era esta víctima, quién era Fernando, qué había de su familia, quiénes la habían acusado a Nair también claro, porque estaba bueno tener a Nair, pero estaba bueno también tener a sus acusadores. Entonces, medio que lo siguiente que hicimos fue entrar en contacto con la familia de Fernando, y con la fiscalía. Bueno, con algunos tuvimos suerte, con otros no, es algo habitual en los documentales que pase esto, y obviamente empezar a ampliar el radar, ¿no? obvio. Digo, los amigas de Nair, amigos de Fernando, empezar a buscar qué otras cosas hay alrededor qué otras personas, qué otros personajes hay alrededor de esta historia, qué archivos hay, qué Claro, archivos había disponibles, todo, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero lo principal fue contactarnos con la mamá de Fernando, después también con el papá, que después no quiso estar, y en particular con los fiscales, con quienes hubo como unas charlas así off the record, pero que después no quisieron estar, tampoco hubo una autorización por parte de la Procuración General de Entre claro, Ríos, bueno, no sabemos bien por qué, pero eso fue lo que salimos a buscar, el otro lado. claro. Es que Y eso, contactarnos con Nair, ¿no? Perdón, y obvio. contactarnos con Nair, porque Claro. contacto, pero había que empezar a generar algún tipo de confianza. Obvio, obvio. Es que Sí, eso es lo que se criticó en la película, perdona, que fue como la mirada de ella y bueno, hubo como todo, se armó todo ese debate de dónde está la mirada de la víctima o de la familia de la víctima. Y cuando la verdad que vi el documental me asombró porque realmente están todas las voces, digamos. Después uno sacará sus conclusiones, pero están todos. es así. Sí, a mí creo que digo, me pasó algo la última semana que cuando se estrenó y lo volví a ver. Recién ahí caí de lo importante que era que Silvia esté. Y no el padre, no el tío, no, la mamá. Digo, ¿Sí? me pareció como, ahí entendí la dimensión de lo que habíamos logrado. Digo, era Nair, si hay una conversación digo, que realmente uno está esperando es entre Nair y la mamá de Fernando. Digo, eso me parece, pero en serio, lo vi recién, te digo, la última semana, como dije, qué joya que hay acá, qué bien que hicimos esto en ese sentido, porque sí, porque son las dos personas que a mí por lo menos más me importan, digo, después los Obvio. fiscales, los abogados, digo, sí, pero estas dos personas conversando, bueno, no conversando, pero Sí, digo, hay sí, un punto en el que sí, Porque sí. en algún lugar son quienes, en un querían sentido a si querés, Fernando. simbólico, querían a Fernando, Sí, o no, o bueno, Sí, Nair lo mató, pero digo, estaban alrededor de Fernando, que es la víctima, total, que es quien es más difícil de reconstruir, y es algo total. que digo, supongo que ya si hablamos en su momento de Carmelo, ya ni me acuerdo, pero y lo mismo nos pasó con Cabezas, digo, hay como siempre una imposibilidad de reconstruir a la víctima, el que murió, hay algo donde todos hasta inconscientemente miramos para otro lado y no queremos mirar a la víctima porque es muy angustiante. Obvio. Entonces la mejor manera de acercarse en algún lugar es a través de estas dos mujeres. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue el encuentro con Nair? O sea, ¿cómo genera ese vínculo? ¿Los encuentros fueron muchos o fue uno solo? No, fueron varios. unas llamadas, Sí, empezamos llamándola por teléfono un día juntos, ¿te acordás? Sí, sí, que es sorprendente, que eso es algo, hoy lo contabas como muy sorprendente, que ella no puede llamar afuera, pero si hay hay un teléfono en el pabellón, entonces uno puede llamar y quizás, si tienes suerte, te atienden a ir. A veces te atiende otra interna o alguna otra persona, pero te puede atender Nair. Tipo, y Wow. nos pasó eso, la primera vez que llamamos y fue como, Hola, ¿podemos hablar con Nair? Sí, sí, soy soy yo. Nair. Y es Wow. como, se salió un, Sí, no No lo bueno, pasa viste. nada. ¿por qué hice esto? Este,
Y eso fue re fuerte. Y ahí empezamos tímidamente una serie de llamadas que después se convirtieron en una visita. Logramos ir, estar 2 horas a solas con ella charlando. No Sí. podíamos entrar con celulares ni con nada, entonces no pudimos grabarlo eso. Pero, pero bueno, de a poco ganarnos su confianza, o sea, llamadas, visita, y hasta que finalmente pudimos hacer la entrevista. Y después, cada tanto, digo, seguimos un poco en contacto porque por ahí teníamos alguna pregunta, viste, algo que nos había Claro, quedado algo. duda de cómo había sido, entonces, bueno, uno vuelve a las fuentes a veces. Pero fue Sí. fuerte conocerla, porque por lo menos para mí, esa primera vez que hablé y después cuando la conocimos por primera vez, porque bueno, uno espera la fría asesina, digo, uno está influido por la historia que se ha contado, entonces esperás a esa fría asesina y Nair es mucho más chiquitita físicamente de lo que bueno, por lo menos de lo que yo me imaginaba, tiene algo como muy frágil, sonríe, puede ser divertida también, Hace digo, es como, chistes. hace chistes, Sí, sí, tiene, eso se tiene, aprecia en el documental que uno. Sí, digo, hay un par pero de... antes no, antes uno no tenía esa No, idea, entonces fue muy No, sorprendente encontrar ese personaje, y perdón. también fue muy sorprendente, nosotros teníamos una imagen de Neir, la imagen que venía en los medios, digo, obvio. así como es chiquitita y uno esperaba algo, también yo, digo, lo charlamos con él y digo, la vimos más grande, digo, Claro. yo la jodía y le decía, tipo, sos una señora, digo, entonces Sí, le molestaba, pero hay algo que es real, o sea, tiene 25 años Nair, no tiene los 19 que tenía y en estos 6 años realmente vos podés ver que creció un montón. Bueno, lo ves en el documental, no digo, entre el archivo y la entrevista hay un abismo. sí, 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 desde lo físico hasta también el cómo habla, cómo se. Sí, Sí, totalmente. hay algo muy diferente, digo, y eso fue, bueno, nada, salimos recontentos de esa primera entrevista, como sintiendo, bueno, que vamos para íbamos a poder, adelante. que íbamos a poder, digo, de ese primer encuentro, ¿no? Y que íbamos a poder tener una entrevista que llevara a algún lado. Y luego la entrevista Mm, fue una Mm. entrevista muy, 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 muy difícil, de las más difíciles que yo hice, y donde, y creo que, digo, recién hablaba del rol de Tati en la edición, pero hubo algo previo que tuvo que ver con la entrevista donde en algún lugar nuestras, bueno, diferencias de género, nuestras diferencias estilísticas, nuestras diferencias en todo sentido, de alguna manera operaron de una manera muy, muy efectiva, mm, donde en algún momento se agotaba, en general llevé yo adelante la entrevista, hasta que en cierto momento no claro. se pudo más, creo que se entiende algo, hay algo de eso en Sí, el sí. documental y de hecho aparecen nuestras dos voces, donde había un momento donde había como una muralla Mm, y, y Tati había estado haciendo como un trabajo muy fino, porque fuimos 2 días y el segundo día se puso así como muy álgido todo, y Tati había Claro, estado porque, haciendo un trabajo muy, muy fino desde un lugar mucho más cariñoso y maternal con Nair, claro. y en un momento entró Tati, y bueno, y la charla un poco cambió, eh, pero Es que bueno, son fue. personas que tenés como que encontrar cómo abordar también toda la cuestión, o sea, más allá de si es culpable, no es culpable, o sea, el contexto, todo es como que tenés que encontrar, y bueno, más en un personaje como al menos se imagina, porque no la conozco, uno es la imagen que tiene de ella, ¿no? sí, Nair se te escapa, ¿viste? Mm, Es como Cada algo vez que que puede. estás ahí y decís, ya está ahí, y no, nunca podés como, se te escapa, se te escapa. Después igual, cuando cortábamos la cámara, a ver, no es que aparecía otra Nair re distinta, pero sí, había una Nair mucho más abierta, mucho más explícita, mucho más, pero bueno, nosotros respetábamos un montón lo que ella quería decir ante la cámara y lo que quería decir afuera de la cámara, ¿no? Em, Porque pero sí, eso. No. porque en algún lugar ella tenía muchas ganas de hablar y contar algo que en algún lugar no puede contar. claro. Entonces apagábamos la cámara y nos decía, lo quiero contar, y después no lo Sí, contaba. Creo que eso se vibra en el docu de Sí, manera, se percibe por lo menos. sí, Así es que que fue bueno mismo estar con los dos, ¿viste? los gestos de ella, con las manos y con todo, y mismo sus expresiones, como que dice, bueno, ahora va a decir algo,
y como que Vuelve a recula y escaparse. dice, bueno, no, pero y hace una sonrisita como, bueno. La verdad es que cuando iba pasando la entrevista y pasó un poco, también entendí, digo, entendí que ella, por qué ella no quería hablar y por qué no podía hablar, digo, dije, la verdad que no tengo que presionar en esto porque tiene sus razones. Mm. Y Toda esta gente, y cuando uno hace este tipo de documentales, y en general en cualquier documental, pero bueno, en estos temas muy escabrosos y complicados, esto es gente que todos los que participan, bueno, no, quizás no los abogados, ¿no? Pero los que están implicados en primera instancia, digo, los familiares, la mamá de Fernando, inclusive digo los papás de Nair, esto es gente que está en un estado de sufrimiento y participando de una tragedia, de una manera u otra. Y uno tiene que entender que es así y que les cuesta mucho y que por ahí no te dicen toda la verdad, pero que hay un gran sufrimiento y uno tiene que tener una mirada como muy amplia y compasiva respecto a eso. Sí, es que son temas tan delicados que aparte, salvo que sea una familia que ya estén acostumbrados a eso, pero realmente en estos casos es como que de repente te encontrás rodeado de abogados, de fiscales que declarando que lo que decís, lo que no decís, o sea, imagino que debe ser abrumador también desde ese lado, o sea, es como decís vos, estés de un lado o del otro. Ujú. sí, Así, digo, así sí, sea la fría asesina criminal, así hablemos de ese personaje, no es gratuito matar a alguien. No, por Digo, supuesto. no es gratuito matar a alguien en términos personales, emocionales, digo, es no. así. No, Después podemos ponernos punitivistas y habrá quienes piensen que tiene que morir en la cárcel y pasar toda su obvio. vida en la cárcel o lo que sea, pero la experiencia humana de haber matado a alguien o de estar en esa situación o de estar simplemente viviendo un juicio, yo no se la regalaría a nadie, no, 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 no. no se la deseo a nadie. No. Y el resto de los testimonios, porque más allá de Nair, que obvio es el testimonio estrella o la entrevista estrella, también hablan con los padres. ¿Todos estuvieron predispuestos desde el principio? ¿Hubo alguno más que estuvo reticente? El papá de Nair vino. Mm. Con la mamá también tuvimos que convencerla bastante, pero el papá Bueno, y la realmente. convencimos con esa condición de No, estar a no. oscuras, ¿no? Ah, claro, claro, eso sí. Pero el papá realmente literalmente hasta el último minuto, con las luces puestas, la cámara puesta, no sabíamos si nos iba a dar la entrevista o no. Claro. Estábamos por irnos ya de Gualeguaychú y quedaban nada, Horas. esa tarde, sí, esas horas, y estaba todavía él conversando con Si lo hacía gente o no lo hacía. nuestra, si lo hacía o no lo hacía. Me Ay, parece que ellos también necesitaban, qué sé yo, no sé si garantías, digo, no sabes, o sea, es como, sí, ¿quién es obvio. eso que se están sentando ahí adelante mío? Digo, Sí, Es muy sí, ¿qué queda expuesto para después de hablar. esto? O sea, Para hablar de que tu hija sí, dijo obvio. que vos sos el asesino y que vos la tenés presa, qué sé yo, digo, qué Obvio. a mí- duro. yo entiendo a todos, me pasa eso, entiendo a todos y algunos me sorprenden, digo, la mamá de Fernando, Silvia, que termina teniendo una postura súper compasiva y entendiendo que todo esto es una tragedia y que la vida de Nair en la cárcel tampoco es vida y que Mm, todo es una porquería, digo, y de repente te sorprende, es como la entiendo y de repente no la entiendo en el mejor sentido. Es como digo, qué persona, qué crecimiento que debe haber vivido a través del sufrimiento. sí, total. Y hablando que estaban ahí en Gualeguaychú, ¿cómo sintieron el pueblo ahora que ya pasaron años? ¿Sigue latente el caso? ¿Ya es como que pasó? Y raro, era raro estar en Gualeguaychú, a ver, nos perseguían, no nosotros, tipo, pero con las cámaras afuera del teatro donde estábamos filmando, obviamente se armaban discusiones de las redes de, Sí. ¿por qué un documental para la asesina? ¿Por qué usan Hubo- nuestro teatro? ¿No? Porque nosotros usamos como estudio, digamos, el Teatro Municipal, Sí. nada, y lo hicimos bastante calladamente porque nos imaginábamos que iba a pasar algo, pero en algún momento se empezó a hablar de eso en el pueblo y eso empezó Y en la como. cárcel también, ¿te acordás? Digo, que vinieron a Sí, sacarnos cuando fuimos a fotos. la cárcel fuimos antes, la primera entrevista que hicimos fue la de Nair, y sí, también vinieron. Eh, Vinieron.
Sí, los medios, ¿no? Acá Pero el sí, tema es que decís Nair se tiñó de rubio, Nair se hizo los claritos y ya hacen un mundo de eso, ¿viste? pero, Obvio. y hay algo que nosotros no, a ver, nosotros no lo contábamos del todo porque, bueno, hay muchas cosas que han quedado fuera, digo, podríamos haber hecho 3 capítulos o hacerla más larga. A la familia de Nair, el caso no solo es muy conocido, sino que el padre de Nair es una persona muy conocida en el, en el pueblo, en la ciudad, siempre lo fue desde bastante joven por montones de cosas, porque era seguridad en los boliches, porque tenía un gimnasio, es una persona conocida. Mm, Entonces, de alguna manera, el caso, el crimen, conmocionó tanto a Gualeguaychú también porque se trataba de gente conocida. Entonces eso, y eso sigue estando latente ahí, sin duda. Claro, y es algo que para el resto del país, digo, no necesariamente tiene valor, pero para ellos lo tiene. Digo, obvio. era la gente que se cruzaban en el banco, en la Sí, sí, la esquina, amiga, la digo, vecina, la compañera de eran, colegio. claro, digo, Sí, es un personas pueblo, cotidianas. Y es una total, ciudad con alma de pueblo, como dice la mamá de Total. Fernando, es donde no pasa nada salvo el carnaval. Y el resto Claro, del año exacto, nos conocemos todos. claro, exacto, claro. exacto. De hecho, si te fijas, son todos, por ejemplo, el mejor amigo de Fernando era primo de Nair, Sí, pero todo medio casualidad, o sea, que inclusive hay como parentescos. Pasa eso, Ujú. y está buenísimo y es digo, uno que vive acá en la ciudad, lo envidia eso. sí, Hasta que pasa algo que viene a romper la estructura y a romper la convivencia social. Cosa que total. acá en la ciudad grande, por ahí cuando pasa algo así, bueno, ni te enterás, no te importa, las cosas son anónimas. En una ciudad chica, con alma de pueblo, las cosas no son anónimas. Sí, Todo, involucra a todo el pueblo. sí, de alguna u otra manera, Sí. sí, sí, Y sí. mismo la experiencia, imagina, de haber entrevistado, no sé si ya habían hecho entrevistas así en la cárcel o en un penal, o lo que sea, o fue la primera experiencia esta. No, la mía la primera, la tuya también, ¿no, Ale? Sí. ¿No viniste nunca a la cárcel cuando trabajamos con Eugenia Tobal hace muchos años? Ahí hicimos un programa para encuentro hace muchos años. Yo, Sí, ¿no viniste? sí, A la fuimos, cárcel, pero sí. fuimos, sí, 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 fuimos hicimos a la de las entrevistas, no, computadoras, sí, a la de claro, las computadoras. no habíamos estado en la No, sí, ahora me cárcel, acuerdo, sí, habíamos estado en la cárcel, con En otro otra búsqueda, contexto. digo, con un proyecto justamente más feliz. un proyecto feliz, pero donde te encontrás con gente privada de, Sí, de su libertad y donde pasa algo que es que tratás de no preguntarles qué hicieron, Claro, porque viste, querés sí, hablar con la persona y no con su crimen. sí, ¿Viste? sí, Hay algo, y acá con Nair era bueno hablar con la persona y con su y con el crimen, crimen. con las dos cosas. Yo en particular estoy haciendo un proyecto para otra plataforma medio muy largo, ya hace algunos años, donde vengo entrevistando a unos presos de otro país, que los entrevisté muchas veces, entonces bueno, pero no había ido, porque en ese caso no me dejaban filmar, son entrevistas claro. telefónicas, pero bueno, tenía como una experiencia de empezar hablando, a ver, concretamente, empezar hablando de pavadas del carnaval y Mm, en algún momento terminar hablando de claro. crimen. Y es un, Es es un un, paso re- tremendo claro, es un ese. paso Sí, tremendo. Hay un momento en el cual, bueno, dale, hablemos de esa noche. Nos hacemos los claro. boludos un rato Claro, y en, los dos, ca- en, la- en la- en las dos historias sucedió de noche, y porque los, los- después, los viste, buenos en el crímenes momento pasan de noche. sí, es tremendo, pero sí, sí, sí. Que sí, Nosotros sabíamos que el segundo día teníamos que ya no nos podíamos hacer malos giles. Basta de Ya le carnaval. habían salido cosas muy interesantes, digo, de su historia, digo, y cosas que también nos enteramos nosotros ahí. No es que nosotros íbamos con un, sí, sí, como, un no es que punteo. Nair nos había dicho, voy a hablar de esto, y de repente salían cosas de ella que no nos esperábamos. Pero bueno, el segundo día, Y no es que uno no pueda ir y hablar directamente del crimen, uno puede hacerlo y de hecho, digo, si va un periodista de la tele, va a ir directo a hablar del crimen prácticamente, Obvio. porque el contexto de una nota periodística televisiva donde tenés 45 minutos, pero lo que nosotros buscamos es también generar una confianza, que salgan otros temas y que cuando hablemos del crimen Se haya ya perdido un haya poco algo. como el tabú, Sí, por haya algo decirlo. amasado y haya un estado emocional ya previo. Entonces bueno, uno tiene sí, que que ir igual trabajándolo.
y también eso me parece que un poco da pie a lo que, a qué queríamos ir a buscar nosotros también, ¿no? De esta entrevista. Digo, nosotros queríamos hablar del crimen, claramente estamos haciendo un true crime y nos parecía, pero hay un punto en el que teníamos muy claro también que queríamos ir a conocer a Nair, a Sí. ver quién era, más allá de todo lo que nos habían contado y cuál era su historia y qué tenía para decirnos. em, Sí, es el crimen y la persona. Sí, y no por justificarla, digo, pero bueno, surgieron cosas que por lo menos a nosotros se nos acomodaron algunas piezas Mm, en nuestras cabezas de decir, bueno, mirá, esto encaja con esto y esto con esto otro. Entonces, digo, esas 2 días eh, había mucho también de nosotros, de mucho interés en conocerla, en que ella se abra un poco a contarnos su historia, eh, siempre sabiendo que igual el momento del crimen iba a llegar, ¿no? Digo, pero bueno. obvio. Y de todo lo que elaboraron, ¿cuál consideraron que fue justamente el desafío más grande? Que hoy dicen, mirá, ¿qué se quedan? ¿Con qué enseñanza se quedan de todo el documental? Es, Em, mira, yo no sé si es una enseñanza, digo, vuelvo a decirte lo mismo que lo hablamos muchas veces con Ale, por lo menos esto es lo que a mí Mm, particularmente me pasa. Cuando nos ofrecieron el caso, y hablo por mí, hubo algo que rápidamente me atrajo, dije, sí, digo, está buenísimo. Después me empezó a dar miedo porque empecé a leer cosas y dije, pará, digo, ¿dónde me estoy metiendo? Digo, es una asesina, es mujer, el ni una menos, el ni uno menos. Se me empezó como a mí a mezclar todo eso internamente. Em, pero, y obviamente con Ale charlamos y escribimos como un preguión o ideas que teníamos ganas como mm, de desarrollar. Yo creo que igualmente el documental terminó de tomar forma cuando ya tuvimos todo, pero, pero lo que sí siento en lo personal es que hay algo de lo que nosotros fuimos descubriendo a medida que nos fuimos metiendo en el caso, que supera, que va mucho más allá del crimen y que habla de otras cosas y que nos empezaron a resultar muy interesantes a nosotros, insisto, a medida que fuimos investigando, a medida que fuimos... y siento que eso está llegando a la gente, digo, y para mí eso es una tarea bien hecha y me deja muy tranquila a mí de poder colaborar con, como, no desde el morbo, no desde si Mayra apretó o no el gatillo. De mm. verdad que a mí ya a esta altura es como, es una pregunta que entiendo que todo el mundo se la quiere hacer, pero me parece que esta historia habla de otras cosas y esas cosas yo estoy muy contenta de que hayamos podido con Ale encontrarlas en ese camino, ponerlas a disposición y hacer de eso una historia que me parece que tiene valor social, digo, que tiene un valor para que la gente la vea. a mí me pasó algo, las conclusiones son parecidas, pero me pasó algo a la inversa. Yo no quería hacer esta historia, de hecho, un poco me persiguieron. Digámoslo. Sí, me persiguieron para hacerla y no la quería hacer porque había algo en la historia donde yo sentía que no tenía mucho para aportar. Sentía que la iba a mirar prejuiciosamente, digo, iba a terminar hablando mal de los policías, de las familias de policías, de los boliches, de los jóvenes en los boliches, todas cosas que yo puedo ponerme prejuicioso, no sé. Me Sí, parecía que no, me parecía que no tenía, que no iba a tener una mirada, me parecía que era un crimen, un caso como, no sé la palabra, pero había algo medio mugriento dando vuelta a la Y muy justicia mediatizado quizás, y la y como justicia y de que... los medios y todo eso, y la justicia provincial y todo eso, que iba a salir más mis prejuicios que una mirada buena. Tati me convenció mucho, me insistió mucho, y finalmente cuando empecé a entender de qué venía y encontré todas estas cosas que por ahí a Tati le daban un poco de miedo, y empecé a decir, bueno, no, en realidad que hay una historia muy potente, hay algo muy fuerte y que habla de todas las cosas que a mí me interesan. Digo, porque al final me parece que, y ahí sí coincido plenamente con Tati, me parece que esta historia habla de cosas mucho más allá de Nair, mucho más allá del pobre Fernando, mucho más allá de, del crimen en sí mismo y del misterio que tiene el crimen, y habla bueno, de cómo criamos a nuestros hijos, de qué pasa digamos, qué pasa con los adolescentes solos, porque al final, porque en algún lugar los dos andaban un poco boyando Sí. también, digo, y con
en algún lugar Fernando también, y Nair sin dudas, y cómo se cría un hijo, y qué pasa en un pueblo, y cómo construimos una mirada social respecto a las cosas. Y en algún lugar, eso que me da miedo de mis propios prejuicios, creo que terminamos haciendo una especie de retrato de una mirada prejuiciosa, no la nuestra, sino la de la sociedad, de una sociedad que termina siendo muy prejuiciosa y que intenta rápidamente sacarse los problemas de encima, encontrar el chivo expiatorio y bueno, y Y una resolver rápido. justicia Claro, también, una ¿no? Y sociedad y una una justicia sociedad y que una responde a eso. justicia, Claro. ¿no? Porque, digo, nada, Ale cuando empezamos a hacer cabezas, que él ya venía de hacer María Marta, me decía, vos tenés que aprender a leer expedientes. Bueno, cabeza fue como un curso acelerado porque eran no sé cuántos cuerpos. Y nada, yo estoy flasheada leyendo expedientes. Digo, me parece como lo más. Digo, la verdad es que ahí uno puede entender, digo, está todo ahí y también está ahí todo lo que no está. Es Y que eso me parece flasheador, digo, es como cuando, viste, dicen, no, porque el expediente en él, bueno, sí, hay un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que no están. es que Y, uno y se mucho, termina quedando con un recorte que ve en una noticia, es así, o sí, sea, pero el que no tiene es muy, acceso a eso. es muy Total. normal escuchar, pero muy normal, y en el caso de Nair ni hablar, es muy normal escuchar periodistas diciendo, no, porque las pruebas, no sé qué, y porque el expediente, no sé qué. ¿Leíste el expediente? Mirá que el expediente no dice nada de eso. Y la justicia, al final, da sus condenas en base a lo que está en el expediente y obviamente en el juicio, pero en el juicio finalmente es lo que está en el expediente, de alguna Sí, manera. Sí, sí, sí. sí. Entonces es bien complejo y bien interesante. Pero bueno, eso sí, creo que habla por sobre todas las cosas de la sociedad, habla de eso. Y me parece que en este momento en particular de la Argentina, me parece que es una historia que está bueno revisitarla y ver cómo le pega a cada uno, de qué manera. Sí. Bueno, que se plantee el debate y todo ya dice Ujú. algo eso, ¿no? Sí, no, pero como te decía, digo, uno va a las redes y está, "Guau, que para mí la mató, para mí no la Sí, mató, para mí fue ella, para mí no, para mí fue el padre", todo como, pero cada tanto encontrás, ¿no? Como unas miradas lúcidas que dicen, che, pará, mirá, me parece que mirá de lo que habla, uy, mirá, no lo había pensado, uy, ¿no? Como, mirá qué interesante, y eso a uno lo reconforta un montón. Ahí sí. sentís que hiciste algo. Digo, Es lo que otro es ampliaste el como, panorama, ¿viste? Como vos decís, le sí, agrandé un poco la mirada de esto, de no quedarse con entonces ve, exacto, bueno, hay más mm, factores. sí, Exacto, es sí, así. Sí, sí. con eso lo cumplieron, ¿eh? Les digo. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Ahora vamos a gracias. encargarnos de que más gente lo mire. ¿Y Ojalá. qué Ay, sigue? sí. Porque yo quiero más documentales. Bueno, no se puede contar nada, no se puede contar mucho, ¿no, Ale? No, no, Pero Pero nada. están trabajando en un proyecto nuevo. Estamos, sí, 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 estamos los dos. Yo estoy en dos proyectos, uno con Tati y otro con otros. yo estoy Igual en, estamos en en uno, uno igual con Ale, estamos en en uno uno, juntos mucho más liviano y y divertido alegre. para, no para toda la Exorcizar Para un familia. distender un poco, poco. Sí, sí, un poco de para extender. Sí, felicidad y música y cosas así. Ah, bueno, me Nada. gusta, me sí, sirve. Y sí, después tengo sí, otro, sí. otro True Crime, Me pero encanta. creo que va a ser más divertido. Creo que va a ser en clave un poco más divertida porque es Más del pasado. humor, ¿no? True Crime Sí. del pasado, nada más Ah, lejano. no, yo estoy en Bien. uno más heavy, pero no Vos importa. estás en unos heavy también. Sí, Sí, qué estamos los bárbaro. dos en muchos proyectos. Por Bueno, suerte, Por muy bien. en este suerte. momento de la Argentina y en este momento del cine argentino, porque nosotros somos Total. parte del Se cine celebra. argentino, esa es la verdad, somos privilegiados de tener trabajo. Sí. Re. Bueno, me alegro y los esperamos entonces acá Bueno, ansiosos. Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias por la entrevista, por el espacio. sí. Y bueno, muchos éxitos y a difundirlo porque nada, se tiene que ver. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias por gracias a darnos este vos. lugar, ¿eh? No, por favor, Muchísimas ustedes. gracias.